El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 43. El doctor John Dee, acomodado en el asiento trasero del coche patrulla, se recostó sobre el respaldo. «¡Gira aquí!», le indicó a Josh. Al ver la expresión del chico, añadió: «Por favor». Josh pisó el freno y el coche se deslizó chirriando. El neumático delantero ya estaba completamente destrozado, de forma que la rueda giraba sobre la llanta metálica, levantando así multitudes de chispas a su paso. «Ahora aquí». Dee señaló hacia un angosto callejón. En ambos lados se alineaban una colección de cubos de basura de plástico. Vigilándole a través del espejo retrovisor, Josh veía cómo el inglés se retorcía continuamente en el asiento situado detrás de él. «¿Nos estás siguiendo?», preguntó Maquiavelo. «No la veo», contestó Dee de forma concisa, «pero creo que deberíamos alejarnos de las callejuelas». Josh encogió los hombros para controlar el coche. «En estas condiciones no llegaremos muy lejos», empezó. En ese preciso instante colisionó con el primer cubo de basura que, al caerse, volcó un segundo cubo y un tercero, esparciendo restos de basura por el suelo. Giró el volante con brusquedad para esquivar un cubo que se aproximaba rodando, y el motor empezó a producir un estruendo seco y alarmante. El coche vibró durante unos segundos y, de forma inesperada, se detuvo en el mismo instante en que del capó empezó a salir humo. «Tenemos que salir de aquí», dijo rápidamente Josh. «Creo que el coche va a estallar». El joven se apeó del coche mientras Maquiavelo y Dee hacían lo mismo. El trío se dio media vuelta y empezó a correr por el callejón, alejándose así del vehículo. Después de unas 12 zancadas, el coche estalló en llamas. Un humo negro y espeso empezó a subir en espiral desde el vehículo hacia el cielo. «Perfecto», soltó Dee en tono amargo. «Ahora definitivamente la Dísir sabe dónde estamos, y no creo que esté muy contenta». «Contigo no, eso te lo aseguro», añadió Maquiavelo con una sonrisa irónica. «¿Conmigo?», repitió Dee asombrado. «No he sido yo quien la ha envuelto en llamas», recordó el italiano. Era como escuchar a un par de niños peleándose. «¡Ya basta!», exclamó Josh. Se acercó a los dos hombres y preguntó: «¿Quién era aquella mujer?» «Ella», contestó Maquiavelo con una sonrisa, «era una valquiria». «¿Una valquiria?», también conocida como Dísir. «¿Una Dísir?». Josh se percató de que la respuesta no le sorprendía. De hecho, le era indiferente cómo se llamaba aquella mujer. Lo que realmente le atormentaba era que ella hubiera intentado partirla en dos con una espada. «Quizá esto sea un sueño», pensó de repente. Quizá todo lo que había ocurrido desde el instante en que Dee y los golems habían entrado en la librería no era más que una pesadilla. No pudo evitar gesticular una mueca de sufrimiento. La piel del rostro la tenía rígida y tirante, y al humedecerse los labios, que estaban completamente agrietados, se dio cuenta de que aquello no era un mero sueño. Estaba despierto y aquello era una auténtica pesadilla. Josh dio un paso hacia atrás, echó un rápido vistazo al callejón, y a un lado se alzaban edificios y al otro lo que parecía un hotel. Las paredes estaban embadurnadas de decenas de grafitis e incluso algunos de los cubos de basura también estaban decorados del mismo modo. De puntillas el muchacho intentó vislumbrar el horizonte de París en busca de la Tour Eiffel o el Sacré-Cœur,
algún monumento emblemático que le diera una pista de dónde se hallaban. «Debo volver», dijo, mientras se alejaba de los hombres desaliñados. Según Flamel, ellos eran el enemigo, sobre todo Dee. Y precisamente Dee acababa de salvarle de una Disir. Dee volvió para mirar al chico. «¿Por qué, Josh? ¿Dónde quieres ir? ¿Junto a mi hermana? ¿Y junto a Flamel y Saint-Germain también? Dime una cosa, ¿qué van a hacer ellos por ti?» Josh retrocedió otro paso. Él mismo había visto al mago arrojar lanzas de fuego en 2 ocasiones en la librería y aquí en París, pero no sabía qué distancia podían alcanzar. No muy lejos, se figuró, 1 o 2 pasos más y se daría media vuelta para salir de ese callejón. Podría parar en la primera persona que se encontrara y pedirle indicaciones para llegar a la Tour Eiffel. Josh creía recordar que la expresión francesa para preguntar dónde está era «où est?» o quizá era «qui est?» o eso significaba «quién es?» Hizo un gesto de negación con la cabeza. En esos momentos se arrepentía de no haber prestado más atención a sus clases de francés. «No intentéis detenerme», dijo mientras se daba la vuelta. «¿Qué se siente?», preguntó Dee de repente. Josh se giró lentamente para mirar al mago. Instantáneamente supo a qué se estaba refiriendo. El joven, de modo automático, curvó los dedos como si estuviera sujetando la empuñadura de una espada. ¿Qué se siente al empuñar a Clarence? Al notar que su poder puro se transmite. ¿Ha sido como conocer los pensamientos y las emociones de la criatura que acababas de apuñalar?, preguntó Dee. Entonces, del interior de su traje negro hecho jirones, sacó a la hermana gemela de Clarence, Excalibur, y continuó. «Es una sensación impresionante, ¿verdad?» Giró el arma entre las manos y un zarcillo de energía azul negruzco envolvió a la célebre espada de piedra. «Sé que has debido experimentar los pensamientos, las emociones e incluso los recuerdos de Nighthawk». Josh asintió con la cabeza. Aún recordaba esas sensaciones de forma vívida. Los pensamientos, los paisajes, eran tan ajenos, tan extraños, que ni siquiera hubiera sido capaz de imaginarlos jamás. Durante un instante supiste cómo se siente un dios, ver mucho más allá de la imaginación, experimentar emociones ajenas. Has contemplado el pasado, un pasado ancestral. Es posible que incluso hayas visto el mundo de sombras de Nighthawk. Josh afirmó con la cabeza. Se preguntaba cómo era posible que Dee supiera todo eso. El mago se acercó al joven. Durante un instante, Josh, fue como si te hubieran despertado, aunque las sensaciones fueron mucho menos intensas, añadió rápidamente. ¿Verdaderamente quieres que tus poderes sean despertados? Josh asintió. Se sentía sin aliento y el corazón le bombeaba con fuerza en el pecho. Dee tenía razón. Durante los momentos en que había empuñado a Clarence, se había sentido vivo, realmente vivo. «Pero eso no es posible», respondió enseguida. Dee soltó una carcajada. «Oh, sí, se puede hacer hoy mismo», finalizó el mago con aire triunfante. «Pero Flamel dijo», empezó Josh. El muchacho notaba cómo el corazón le latía con emoción y nerviosismo. Si alguien pudiera despertar sus poderes. Flamel dice muchas cosas. Creo que ya no sabe discernir entre la verdad y la mentira. ¿Acaso tú sí?, preguntó bruscamente Josh. «Siempre», respondió,
mientras señalaba con un pulgar hacia Maquiavelo, que permanecía inmóvil detrás. «El italiano no es amigo mío», dijo en voz baja, mirando fijamente al joven, que seguía algo confundido y turbado. «Así que pregúntaselo tú mismo. Pregúntale si tus poderes podrían ser despertados en cuestión de horas». Josh se volvió para observar a Nicolás Maquiavelo. El hombre de cabello canoso parecía estar preocupado, pero enseguida asintió dándole la razón al mago. «El mago inglés está en lo cierto. Tus poderes podrían ser despertados hoy mismo. Imagino que tardaríamos 1 hora en encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hacerlo». Con una sonrisa triunfante, Dee se volvió hacia Josh. «Depende de ti. Dame una respuesta. ¿Quieres volver junto a Flamel y sus vagas promesas, o prefieres que alguien despierte tus poderes?» Mientras se daba la vuelta y seguía el rastro de los zarcillos de energía negra que envolvían la hoja de piedra de Excalibur, Josh supo la respuesta. Recordó las sensaciones, las emociones y el poder que había sentido recorrer por su cuerpo cuando empuñó a Clarence. Y Dee afirmaba que todo aquello era una mínima parte comparado con el despertar. «Necesito una respuesta», exigió Dee. Josh Newman respiró profundamente. «¿Qué tengo que hacer?». El capítulo finalizó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.